El tema de hoy que quiero compartirles a ustedes es sobre la compra-venta, pero sin antes, quiero hacer un pequeño recuento de cuáles son las formas de traslado de dominio, los contratos más comunes en lo que refiere a contratos de traslado de dominio. Tenemos en primer lugar a la compra-venta como contrato principal que se usa para transferir una propiedad. En el segundo lugar tenemos a la donación de inmueble. En el tercer lugar tenemos al anticipo de legítima. En el cuarto lugar tenemos al contrato de dación en pago. Y por último, tenemos a la permuta. En forma general, ¿cuál es la diferencia entre estos cinco? Primero, que la primera fuente de obligaciones, o la mayor fuente de obligaciones en contratos, vendría a ser la compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato oneroso, obviamente que tiene que ser pactado mediante una contraprestación económica. Entonces vamos a poner el contrato de compra-venta oneroso. La donación, obviamente, es un desprendimiento a título gratuito. Es, obviamente, a título gratuito, vamos a colocarle gratuito. El anticipo de legítima, de igual forma, es a título gratuito, pero obviamente, a diferencia de la donación, el anticipo de legítima tiene que ser dado o tiene que ser entregado a sus herederos forzosos. Así que, de igual forma, es a título gratuito. La dación en pago vendría a ser aquel contrato, de igual forma, que es una contraprestación por una deuda que se tiene y se pueda pagar en la misma especie o en diferente, ¿no? Por ejemplo, tengo una deuda económica y a mí me pagan con un vehículo, en parte, entonces la dación en pago es onerosa. La permuta. La permuta viene a ser el intercambio de propiedades de similar valor. Recuerdan que en el libro de Donald Trump hacían referencia al artículo 1031 y que en Estados Unidos les permitía, por ejemplo, cambiar de rubro, ¿no? Por ejemplo, yo me dedicaba al rubro de comidas, tenía mi restaurante y tal vez quería innovar o cambiar de rubro y hacía un intercambio de propiedades en el cual, según la legislación estadounidense, era viable en el sentido de que no había ningún pago de impuestos por el traslado de propiedades. Pero sin embargo, acá nosotros, la permuta para nosotros se lleva bajo las reglas de la compra-venta. ¿Qué quiere decir? Que es una compra, sí, se está trasladando la propiedad a otra persona y esta persona me traslada su propiedad a mí, pero sin embargo tengo que pagar impuestos, ¿no? Eso es lo distinto a la legislación estadounidense, ¿no? Con este artículo 1031. Bueno, el día de hoy vamos a tratar netamente de la compra-venta. La compra-venta, ¿qué es la compra-venta, no? ¿Cómo lo señala nuestro Código Civil? Pues, en la compra-venta, para una conceptualización más general, podríamos indicar que es la obligación por parte del vendedor a transferir la propiedad al comprador por una prestación económica. Quiere decir de que el vendedor se obliga a enajenarle el bien inmueble a quien compra por una cantidad, ¿no? Y el comprador se obliga de igual forma a resarcirle una contraprestación económica a cambio de obtener ella. Entonces, para ello vamos a hablar de la compra-venta y vamos a hablar primero sobre los requisitos de la compra-venta. El primer requisito de la compra-venta te van a pedir lo que es el título de propiedad, te van a solicitar lo que es la partida registral del inmueble, te van a solicitar también los DNI de las partes, el impuesto predial cancelado, bueno, tenemos el título como uno, ¿no? Título. Segundo, la partida registral, la partida del inmueble. Bueno, he escuchado que en Lima o en otras ciudades no te piden partida en sí. Lo que algunos notarios te aceptan es el CRI, ¿no? Que es un resumen netamente de la partida, es un resumen en que especifica simplemente lo más importante. Por ejemplo, quién es el último titular, o sea, quién es el titular actual de la propiedad, las cargas vigentes de la propiedad. No es un resumen nada más. Pero sin embargo, acá en el sur, bueno, en Tacna, todos los notarios, a la mayoría yo he visto, con los que he trabajado, y te piden la partida registral certificada de la propiedad, ¿no? Bueno, en Lima solicitan el CRI, eso
y a criterio de cada notario. Entonces tenemos título, partida registral, tenemos también el impuesto predial. El impuesto predial tiene que estar cancelado todo el año, ¿ya? Por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, todo el 2020 cancelamos, y a la par también tenemos que llevar nuestra hoja de resumen y el PEU. Hoja de resumen, HR, conocido, y PEU, si es un predio urbano, ¿no? Cuarto, tenemos que llevar nuestros DNI, ¿no? Original y copia. Y quinto, una vez que tengamos todos estos cuatro, se hace el análisis de la viabilidad de la compra-venta, recién pues hacemos lo que es la bancarización. La bancarización. Bueno, como primer requisito, título. ¿Qué se entiende sobre título? Sobre título? El título vendría a ser aquel documento o aquel por el cual se te otorga a ti un poder sobre dicho predio. Por ejemplo, tenemos títulos que da el COFOPRI, tenemos títulos que da las municipalidades, que son adjudicaciones, el gobierno regional te da un título, y el tal cual, ¿no? Tú vas a ver en el documento y te dicen título de propiedad, número tal. Otra forma de título que vemos y lo común es las escrituras públicas, por lo cual, bajo esta definición de título en general, las escrituras públicas son sinónimos de un título de propiedad. Entonces tenemos a las escrituras públicas como título también y a los títulos propiamente dichos que otorgan estas entidades del Estado. Otro título, ¿cuál sería? Por ejemplo, si fallecen mis padres, yo hago la sucesión intestada, ya sea notarial o judicialmente, a mí me van a entregar, si es judicial, me van a entregar una sentencia y cuya sentencia se inscribe en registros públicos más la resolución de consentida. Entonces, cuando yo voy a realizar una compra-venta, vaya a vender mi propiedad, en ese sentido yo tendría que llevar las resoluciones, la sentencia, más el auto de la resolución de consentida. Entonces, estos títulos, estas resoluciones vendría a ser a mi título de propiedad, ¿no? Si se fuera notarialmente, la notaría expide lo que es un acta de protocolización de sucesión intestada. De igual forma, eso vendría a ser mi título. Bueno, la partida registral, como muchos saben, viene a ser el historial del inmueble. ¿Por qué es importante hacer una revisión de la partida registral? En la partida registral encontramos todos los traslados de dominio desde que se ha inmatriculado la propiedad en registros públicos, como también todas las cargas y gravámenes que podría tener esta. Por eso es importantísimo sacar la partida del día, porque muchas veces hay personas que te venden la propiedad y te dicen, bueno, tengo una partida del mes o lo he sacado hace 2 semanas, pero eso no me da garantía a mí de que esta persona no ha vendido la propiedad a otra persona y la inscripción solamente está en proceso. Entonces estamos en otra notaría. Entonces, lo que yo recomendaría es que si ustedes van a comprar una propiedad, la partida tiene que ser del día, para asegurarse obviamente que no hay títulos pendientes o títulos pendientes de inscripción dentro de la misma. O si es que tenga algún tipo de carga actualizada o anotación de demanda alguna, ¿no? Bueno, el impuesto predial, obviamente cancelado, te van a solicitar todas las notarías, eso sí o sí, te van a solicitar que esté cancelado el impuesto predial, los DNI. Ya, hasta acá, con estos datos, un abogado te realiza lo que es la minuta de compra-venta. La minuta es básicamente el contrato, es un tema de formalidad que le denominan minuta, pero es básicamente el contrato. En este contrato, allá, un tip para ustedes que tal vez no sean abogados, pero sin embargo deben de hacer ustedes, porque muchas veces las personas le entregan a ustedes el borrador, el abogado o en la notaría misma les entrega a ustedes el borrador, ¿sabe qué? Esta es la minuta, léala. ¿Qué es lo más importante que tú debes de revisar cuando te entregan a ti la minuta? Debes de revisar primero tu nombre. Verifica tu nombre, tu número de DNI. Recordemos que la persona que está realizando, ya sea el abogado o el abogado del notario, lleva mucha carga, ¿ya? Y muchas veces se confunden en el nombre, en el DNI, y eso lo que ocasiona es obviamente una observación posterior en registros públicos y es una pérdida de tiempo en la subsanación o una aclaración. Entonces, lo primero que deben de revisar ustedes son los nombres. Nombres, DNIs. Esto es en lo que es la entrada en la identificación de las partes. Verifican el nombre de que esté correctamente, tanto en la minuta como en la escritura pública posterior. El nombre del vendedor, del comprador, verifican. Van a verificar también, en segundo lugar, el inmueble.
van a verificar obviamente los datos del inmueble. ¿Qué datos? El número de partida. El número de partida es importantísimo. Como de igual forma lo he mencionado, se pueden equivocar acá, ¿no? Obviamente son personas y las personas nos equivocamos y eso es, y lo he visto en lo común, ¿ya? Y subsanarlo es pérdida de tiempo. Es subsanable, sí es subsanable, pero el detalle es el tiempo. Nosotros manejamos un tiempo estimado para realizar todos los actos. Entonces, lo que debe hacer primero, ya saben, nombre y tu DNI. Segundo, verifica el número de partida. Un rato tú le pides prestado la partida que tú ya la tienes y haces la verificación y la contestación que sea el mismo con la minuta. Entonces, correcto, el número de partida. Tercero, vas a verificar el precio y la modalidad de pago. Ahora, obviamente, no todo debe ser bancarizado, sí o sí. Vas a revisar el precio, la bancarización y el precio, ¿no? Obviamente. Y eso es lo importante. Y hay otras cláusulas que también le ponen, por ejemplo, sobre las cargas, sobre los gravámenes, sobre los vicios de la voluntad y todo ello. Es obvio, obviamente, que las cargas y gravámenes tú ya tienes conocimiento. No es necesario que te lo detallen acá, o si es que lo omiten. Ya es técnica de cada uno cómo maneje sus contratos. Pero lo principal es ello. Como personas que nosotros tal vez no somos allegadas al derecho, no somos abogados y no podemos estar revisando letra por letra, o qué dice esta cláusula, qué significa, pero mínimo revisar estos de acá, estos datos de acá, porque son importantísimos y son, aunque no lo crean, donde mayor error se encuentra, ¿ya? Y el registrador, estos datos va a verificar el registrador a su momento de hacer la calificación correspondiente. Y en su momento realizará la observación y que ustedes tengan que hacer una aclaración. La aclaración conlleva otro tiempo también y reunir muchas veces a las dos partes. ¿Ah? No es necesariamente que yo como comprador, bueno, me observaron y yo lo voy a subsanar, ¿no? El detalle que te va a pedir es que muchas veces la aclaración tenga que ser conjuntamente las dos partes que han participado, tanto el comprador como el vendedor. Imagínate, ¿no? Buscar al vendedor dónde estará, si es que está todavía acá en la ciudad o tal vez ha viajado o ha fallecido, ¿no? Y es un problema eso de ahí. Bueno, ya que hemos hablado de ello, vamos a hablar ahora también de los impuestos. Una vez que ya ha sido realizada la minuta, el notario te va a pedir, según verificado tus documentos, te va a pedir dos cositas. Por lo general, se paga por parte del vendedor, vamos a colocar acá, por parte del vendedor, tenemos el impuesto renta de segunda categoría. Segunda categoría. Listo. ¿Qué es lo que grava este impuesto? Básicamente lo que grava es la ganancia. Te dicen, bueno, la SUNAT, ¿no? Tú vas a pagar esto a la SUNAT. Y dice, bueno, vamos a ver cuál es tu ganancia. Y sobre tu ganancia te vamos a cobrar el 5%. Entonces, el vendedor, en su conceptualización general, tendría que pagar el 5% de su ganancia. Y el comprador pagaría el impuesto de alcabala. El impuesto a la renta se paga, de segunda categoría se paga en la SUNAT, vamos a poner acá SUNAT, y el otro, el alcabala, se va a pagar en la municipalidad donde corresponda, donde se ubique la propiedad, ¿no? La municipalidad. Hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones para cada caso. Esto es en forma general, no vamos a entrar a detallar porque es harto también. Porque hay excepciones, por ejemplo, las propiedades adquiridas antes del 1 de enero del 2004 no están afectas al impuesto de renta de segunda categoría. También tenemos otras de que, por ejemplo, cuando yo compro una propiedad a 10.000 soles y la vendo al año a la misma cantidad, 10.000 soles, obviamente que no estoy obteniendo ganancia alguna. Entonces, no pagaría el impuesto a la renta de segunda categoría, pero sin embargo tengo que llenar un formulario, ¿no? Bueno, digamos que si tú estás afecto, ahorita a la renta de segunda categoría, entonces lo que tú vas a hacer es, obviamente, con la ayuda de un profesional, si es que tú tal vez no puedas calcular o tengas dudas, te recomiendo que con un abogado o un contador para que te ayude a sacar esto de acá y para que vayas a pagar el tributo, que es el 3021, si es que no me equivoco, imprimes ese formulario y con el mismo formulario tú llenas, ¿no? Tu número de RUC, tienes que tener RUC obviamente para pagar ese impuesto,
llenas tu RUC, vas a llenar el tributo que es el 3021 y el monto que vas a pagar, ¿no? Digamos que de 10.000 soles sería 500 soles. Entonces tú vas a colocar en tu formulario 500 soles y te vas a una entidad, un banco, a pagarlo, ¿no? Una vez que tú ya has pagado, el vendedor ya tiene su voucher de cancelación de este impuesto, tiene su formulario, va a la notaría. Ya, acá tenemos lo que por parte del comprador, como lo había mencionado, el impuesto de alcabala. Bueno, él va a la municipalidad. Para ir a la municipalidad le van a pedir a él la minuta. La minuta tiene que estar firmada por las dos partes y con la firma de un abogado. Algunas municipalidades te piden incluso la copia legalizada nada más, ¿no? O sea, de este documento firmado ya por el abogado y por las partes, una copia nada más legalizada. Y otras obviamente te aceptan el original, ¿no? No hay problema. Bueno, ¿qué es lo que comprendo? ¿Qué es lo que graba? ¿Y cuánto pagaría, no? Se dice que las 10 UITs están inafectas a este pago. Por ejemplo, si yo he comprado la propiedad en 50.000 soles y les contamos 10 UIT, ¿no? Actualmente la UIT es 4.300 soles, sumado sería 43.000. Entonces, si 10 UIT están inafectas, quiere decir que de 50.000 le restamos los 43.000, tendríamos 7.000 soles. Entonces, va a ser los 7.000 soles, 7.000 soles, le aplicas el 3%. Y ese 3% es lo que tú vas a pagar. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos, bueno, estos pagos realizados, vamos a la notaría con nuestra minuta y estos pagos para que el notario lo eleve a escritura pública, ¿no? El notario lo va a elevar a escritura pública, va a verificar las cláusulas, va a verificar los pagos correspondientes y lo va a imprimir en su registro, ¿no? Ustedes, una vez que impresa esta compra-venta, van a firmar las dos partes, comprador-vendedor, y esta escritura pública, de esta escritura pública nacen dos cosas. Nace un parte notarial y nace un testimonio. El testimonio vendría a ser equivalente a lo que es un título de propiedad, y el parte notarial, que es una copia del mismo, va y se inscribe a registros públicos para que en un nuevo asiento de esta partida sea que se inscriba la propiedad a nombre del nuevo comprador, ¿no? Y eso vendría a ser básicamente, básico, lo que he hablado es simplemente en forma general, porque la compra-venta es harto, pero básicamente es todo esto acá es el proceso de una compra-venta, ¿no? Bueno, a ver, vamos a borrar y voy a escuchar, voy a leer sus preguntas, si es que tienen, muchachos, tienen alguna duda con respecto a la compra-venta, escriban ahora sí, por favor, sus preguntas, los voy a leer. Ah, ya, mira. Dice Giancarlo sobre las partidas que inician con PEM. Ya. Hay algunas partidas que Registros Públicos actualmente no está emitiendo, o no tiene, mejor dicho, en su sistema de registro las partidas que inician con P. Hay algunas ya. He intentado sacar de igual forma, no se puede, ¿no? Y la respuesta que me dan es de que, como son algunas partidas son viejas, son de antigüedad, no las han digitalizado. Es por ello de que no las pueden emitir de forma digital y tienen que ir obviamente personalmente, ¿no? Ahora por el tema de esta pandemia, el registro público no está atendiendo, ¿no? Bueno, acá en Tacna y creo que en Puno y en algunas oficinas del sur no están atendiendo de forma presencial, ¿no? Entonces tendríamos que esperar, ¿no? Porque yo tengo trámites pendientes en las cuales no la puedo combinar porque justamente no necesito ir presencialmente a registros públicos para sacar, por ejemplo, títulos archivados del legajo y para sacar estas partidas, pues, que no se pueden sacar de forma virtual. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Lo leo por el Facebook. A ver. Carlos Reyes nos dice, ¿podrías resumir los pasos a seguir brevemente? Bueno, a ver, primero los requisitos, no te voy a resumir todo obviamente, te voy a dar los requisitos que tú debes verificar, tener título de propiedad, partida registral, el impuesto predial cancelado todo el año 2020, tu DNI, y con estos documentos
puedes ir a una notaría o donde un abogado para que te elaboren la minuta. Una vez con la minuta tú la revisa tu abogado y recién obviamente, tú puedes bancarizar, ¿no? Obviamente tú no vas a entregar el dinero previamente sin antes haber firmado el documento. Les comento que el fin de semana un amigo me contactó, ¿no? Él iba a comprar su propiedad. Entonces me dice, oye, ayúdame o dime los requisitos. Ya yo le menciono, ¿sabes qué? Ten en cuenta todos estos documentos, pero sin embargo, recuerden que muchas veces las personas van a comprar una propiedad en toda su vida. Hay algunas personas que solo van a comprar una propiedad en toda su vida y es para vivienda. Entonces, este chico, y hay personas que sí, ¿no? Me dicen, voy a comprar y por favor necesito que verifiques. Entonces, él, bueno, me contrata para que yo lo ayude y vaya de forma presencial, verifique, hable con el vendedor y todo ello, verifique los documentos, porque él tenía dudas, porque en uno de sus asientos decía que tenía una restricción contractual. Entonces él me dice, oye, ¿sabes qué? No sé qué significa, por favor, ven. Entonces ya, bueno, yo voy reviso sus documentos y en la partida sí, pues tenía una restricción contractual, la de que igual ya había caducado de forma tácita ya, porque era una adjudicación que le dio creo que la municipalidad o el gobierno regional, le dio la adjudicación, o sea, un título, ¿no? En el año 2013 le dio. Entonces, ellos te ponen unas causales de reversión que tú tienes que cumplirlos porque si tú incumples una de ellas, retrotrae esta adjudicación de nuevo a la municipalidad y la propiedad pasaría a propiedad de la municipalidad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, las causales refería, por ejemplo, de que no podía transferir la propiedad durante 5 años desde que se le dio la adjudicación, que tenía que tener posesión pacífica y continua por 2 años y una tercera más. De forma tácita, obviamente que esto ya había vencido, pues estamos en 2020, ¿no? Sacando cuentas, en el 2018 esto ya venció, estas causales de reversión. Entonces, ¿qué quiere decir? De que se podía disponer libremente de la propiedad, ¿no? Ya obviamente tú tienes que iniciar un proceso en la misma municipalidad para el levantamiento de la misma, ¿no? Para que un nuevo asiento indique que se levanta la carga asignada en el asiento número tal, ¿no? Bueno, eso es lo importante. A ver, otra pregunta. A ver, ¿qué dice Nelson? Bueno, a ver, dice, hola Ángelo, buenas noches. Yo compré una casa, me quedé en la compra-venta de la notaría y ahí lo dejé. ¿Qué más tengo que hacer para registrarlo? Gracias. Buena pregunta. Pero el detalle va, me quedé en... No, no sé si te refieres netamente a la minuta o a la escritura pública. Tendríamos que especificarme si te quedaste en minuta, porque si te quedaste en minuta nada más, tendrías que elevar la escritura pública, ¿no? O sea, tú vayas a la otra parte al vendedor y lo citas obviamente, le dices al notario, no, tenemos una minuta pendiente que queremos elevarla y bueno, no se hacen los pasos correspondientes, no se imprime la escritura pública con lo que ya hemos mencionado con todos estos impuestos y una vez de ello firman de nuevo en el registro del notario y esto se crea, ¿no? El parte y el testimonio. El parte se ingresa a registros públicos para su inscripción. Um, bueno, acá tenemos a Luis Goicochea, nos dice, ¿qué pagos son los que hace un comprador de una propiedad aparte de la alcabala? Es el único pago, el único impuesto que paga el comprador si es que hubiese impuesto a pagar, ¿ah? Porque, por ejemplo, hay propiedades que tú la compras a 20.000 soles, obviamente a 20.000 soles no llega a 10 UIT, pues y no pagas, obviamente, ¿no? No pagas el impuesto. Pero el comprador solamente paga el impuesto de alcabala, ¿no? Otra cosa es que internamente, porque lo he visto hoy, personas, el vendedor, por ejemplo, pacta internamente con el comprador, ¿sabes qué? Te voy a vender mi propiedad a 30.000 soles, pero tú te encargas de los impuestos. Entonces, es un pacto interno, porque la minuta no puede ir, ¿no? Porque obviamente está designado quién paga tal impuesto. Entonces, obviamente, de forma interna, el, el comprador es el quien paga el impuesto, ¿no? Pero paga con el RUC, obviamente, el vendedor, porque no puede pagar con su RUC, ¿no? Quien paga es el vendedor. Pero sí, sí lo hacen. ¿Ya? Es un tema de pacto entre ellos, interno, obviamente, en eso no se puede especificar dentro de. Lo que sí se puede especificar es, por ejemplo, los pagos notariales, los pagos registrales, que va a ser por parte del comprador, ¿no? Por costumbre he visto que quien paga es obviamente quien compra. Por ejemplo, llegas a la minuta, quien le paga al abogado, quien le paga al notario es quien compra la propiedad, ¿no?
Noelia nos dice, o sea, la minuta es el contrato de compra-venta. Claro, mira, en teoría sí. ¿Por qué? Porque al principio hemos dicho que una compra-venta viene a ser una obligación por parte de, se obliga, mejor dicho, a enajenar el vendedor a favor del comprador la propiedad y en contraprestación el comprador se obliga a una contraprestación económica a favor del vendedor. Entonces, bajo este concepto que indica el Código Civil sobre la compra-venta, obviamente que el momento, ya el contrato se perfecciona con el pago, ¿ya? Con el pago. Por ejemplo, firmamos la minuta y si tú no me pagas, obviamente el contrato es imperfecto y obviamente esa minuta no tiene validez alguna, ¿no? Porque no hay un pago correspondiente, no hay una bancarización, no hay un medio probatorio del pago. Entonces, tú vas a comprar la propiedad, tú compras la propiedad y bueno, obviamente cuando pagas recién vendrías a ser propietario. Mira, tengo un caso en el cual se hizo la minuta, firmaron las partes y no sé qué pasó, que el vendedor se puso mal, ya se puso mal y tuvo que viajar a Argentina. Entonces la compradora, oye, ya había una confianza, ya, no había problema, me dijo, no hay problema. ¿Y qué pasa? El vendedor fallece y solo tenía minuta, pero el vendedor había fallecido. Entonces la compradora, obviamente, esta propiedad la tenía en posesión, pero no se había elevado a escritura pública. Y lo que ella necesitaba era, yo tenía la minuta en mi poder ya, pero entonces lo que ella quería realizar una construcción de la misma, como yo tenía la posesión y ya había pagado en su momento, entonces le pedía a la municipalidad el título. Entonces, obviamente, bajo esta conceptualización, la minuta misma ya era el título. Entonces, con la minuta se fue la municipalidad para regularizar los temas de los permisos, ¿no? De construcción, licencias y todo ello. Y posterior a ello, de forma paralela, ella inicia, bueno, como le dije que había un tipo de confianza entre la familia de quien vendió la propiedad y la compradora, se inicia también el tema de la sucesión intestada para posteriormente realizar la escritura pública de compra-venta, ¿no? Van a entrar pues la esposa, en ese momento la esposa y sus hijos, en representación de su cónyuge, pues, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta a Noelia. ¿Qué dice? A ver, ya. Hola, mucho gusto. Dice Delfor Salcedo pregunta. Hola, mucho gusto. Para salir de dudas, cuando te compras una propiedad a título gratuito, donación, existe la posibilidad de... Es que mira, muchas veces utilizan la donación, pero en sí es una compra-venta, ¿ya? ¿Pero qué dice la donación? La donación te pone ahí un límite de la donación. Para que tú puedas donar, te dan una liberalidad de 1/3 que tú puedes donar. Pero muchas veces, pues, ¿no? Una persona tiene su inmueble o tiene una propiedad y la dona, ¿no? La dona ya sea a su primo, algún familiar, pero en sí es una venta, ¿no? Lo que buscan es simplemente pagar, no pagar, mejor dicho, los impuestos, e evitar el tema de la bancarización, cosa que es totalmente arriesgado por quien adquiere la propiedad, pues. ¿Por qué? Porque en su momento imagínense de que esta persona tenga hijos, tenga varios hijos, y al momento de que este señor fallezca, se va a dar cuenta del tema de la colación, por ejemplo, ¿no? Que todos los predios regresan a la masa hereditaria, a la legítima. Entonces ahí habría problema por parte de quien adquirió la propiedad, ¿no? El donatario, ¿no? ¿Por qué? Porque a título gratuito, su papá, bueno, el donador en su momento hizo la transferencia vía donación, pero afectando tal vez el derecho de ellos. Entonces hay un problema. O sea, recomendable, obviamente, es una compra-venta, porque hay una contraprestación económica, no es un título, es a título oneroso. Ya, mira, la minuta, como lo habíamos mencionado desde Libia, la minuta y la escritura pública son dos actos, todo ello es un ritual, ya es un formalismo, son actos que tienen que darse. Por ejemplo, la minuta es netamente el contrato en sí, y la escritura pública ya viene a ser la certificación por parte del notario que lo eleva a escritura pública, ¿no? Y esta escritura pública es la que ingresa a registros públicos. La minuta como tal no ingresa a registros públicos. O sea, para que se inscriba una minuta de compra-venta,
sí o sí tiene que estar elevado a escritura pública. Ya, ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? O sea, por ejemplo, tenemos a la minuta, que es básicamente el contrato, donde se hace la identificación de las partes, donde se identifica el inmueble, donde se queda en el pacto del precio, la cláusula de las cargas gravámenes, el impuesto predial cancelado, los vicios de la voluntad, el acabable, bueno, eso de ahí, firman esa es la minuta. La escritura pública, primero, por ejemplo, tiene un comparesen, hace una descripción de cada parte. Por ejemplo, la persona que va a intervenir, DNI, nacionalidad, dirección, estado civil. Aparte de ello, deja constancia de que se le ha pasado lo que es el lector biométrico, que es el identificador de huellas dactilares, para dar fe que la persona que estaba vendiendo y la persona que está comprando son ellos. Porque recordemos que había un tiempo que había lo que son las estafas inmobiliarias y obviamente había suplantación de identidad, pues, ¿no? Entonces, tenemos esa primera parte, que es el lector biométrico, para identificar a las personas que están adquiriendo la propiedad. Y segundo, porque inserta, la escritura pública se viene a insertar, primero, la bancarización de esta compra-venta, ya sea depósito en cuenta, transferencia interbancaria o cheque, se inserta. Segundo, se inserta también lo que son el impuesto a la renta de segunda categoría, el formulario y el voucher, ya sea de forma, lo tipean o algunos lo escanean, se inserta el alcabala, si es que pagan, ¿no? Obviamente, y también dejan constancia en el tema del lavado de activos, porque muchas veces cuando tú vas a la notaría te hacen llenar unos formularios en el cual te preguntan, oye, ¿sabes qué? ¿Tú de dónde proviene el origen de los fondos, no? Y tú tienes que sustentar, ¿no? Y bueno, ahí ya va a criterio también de cada notario. He visto notarios que obviamente te piden, por ejemplo, tú vas a decir, yo trabajo en tal empresa y recibo mis pagos, ¿no? Acá está mi recibo de pago y todo ello, y ya sustenta, ¿no? De tal año, y te piden el documento, una copia por lo menos. Pero hay otros notarios que simplemente te piden, bueno, la declaración, ¿no? Yo declaro que trabajo en tal entidad y nada más, ¿no? Ya es criterio de cada notario. Y bueno, ¿no? Luego, disertado todo ello, se imprime y se firma de nuevo, ¿no? Ya luego este documento, como dije, se inscribe a registros públicos. Giancarlos Ortiz nos pregunta, saludo para Giancarlos, el Inge, ¿puedo vender una propiedad a menor precio del precio que pagué en su compra de la propiedad hace 20 años? ¿Qué riesgos hay cuando uno quiere evadir impuestos? Mira, en el tema de la compra-venta, yo puedo pactar lo que yo quiera en sí, ¿eh? Yo puedo venderlo al precio que a mí me dé la gana, no hay problema. O sea, en teoría, no hay problema. Pero el notario, a ver, tú dile, por ejemplo, una propiedad que tengas acá en el centro de la ciudad, y tú lo vendes por un precio ínfimo, ¿no? Incluso menos que el autovalúo. El notario no te puede restringir en primer lugar la venta. ¿Qué va a pasar? Bueno, el notario te va a advertir, ¿no? Sabes que hazlo por este precio que dice el autovalúo, por lo menos, ¿no? Sé un poco más discreto y todo ello. Pero no, pues tú eres terco. ¿Qué pasa? Bueno, yo te lo advertí, el notario va e informa. Ya no te dice nada, no te acepta la completa porque sí lo hace, te acepta, lo leo y todo, pero a la par, él está informando esto a reporte de operaciones sospechosas, ROS, al reporte de operaciones y a la UIF, ¿no? Ya obviamente para que te investiguen, obviamente, a ver un cruce de información. Y obviamente el tema acá no es ganarse problemas por evadir, pues no sé, un porcentaje de que vayas a pagar el impuesto, ¿no? Yo no recomiendo, obviamente, recomiendo siempre sincerar el precio, ¿ya? Justo este fin de semana que fui a asesorar a un amigo por la compra del lote, el vendedor le pedía que el precio, mira, el precio era por 37,000 soles, pero el vendedor lo que le pedía a él, le pedía, ¿sabes qué? No bancaricemos, mi autovalúo sale 2,000 tantos, 3,000 soles salía. Como es un terreno nada más y no está actualizado los datos y todo ello, no lo bancaricemos porque me permite, ¿no? Sí, es verdad, le permite, le dijo. Pero ya, obviamente, yo le tuve que decir bueno, al que me contrató para que vaya, y decirle los riesgos que a él, incluso a él como vendedor, le podrían suceder a posterior, a futuro. Porque le digo, mire, caballero, por ejemplo, si usted no bancariza este dinero que le debe ingresar a usted a su cuenta, ¿qué va a pasar en un futuro cuando usted quiera tal vez adquirir un vehículo? Y a usted le piden el sustento de dónde proviene el origen, ¿no? Por ejemplo, si yo bancarizo y tengo mi escritura pública o mi testimonio de que yo en su momento vendí una propiedad, yo tengo un sustento, obviamente, ¿no? Que he recibido tal dinero, he pagado mi impuesto en su momento y por lo cual yo cuento con dinero y puedo comprar cualquier propiedad.
Pero ¿qué pasa pues si el señor se aparece y de la nada, pues no, ya quiero comprar un vehículo y indica, he vendido, ¿no? He vendido mi propiedad en su momento, ¿no? 37.000 soles todavía pone. Pero hacen un cruce de información pues, con el banco, porque recuerden que la UIF hace cruce de información con varias entidades del Estado, ¿ah? Y ahí es donde captan las irregularidades y te pide, oye, ¿sabes qué? Ven, ven acá, explícame, es decir, explícame por qué acá no encuentro congruencia en lo que tú declaras y en lo que tú tienes, ¿no? Lo que he ingresado. Ahí es el problema. Y obviamente también para mi amigo que compra la propiedad, si no lo bancarizas, al momento que tú quieras vender esa propiedad, te van a cobrar pues netamente de todo lo que tú vayas a ganar. Porque si él hubiera bancarizado los 37.000 soles y lo vende a 50 en un futuro, ¿su ganancia cuánto es? Su ganancia sería de 13.000 soles. De ese 13.000 soles él pagaría el 5%. Pero si es que él no bancariza, a él le van a hacer pagar el 5% de los 50.000 soles, no de los 37.000, de todo. Entonces, por eso es importante la bancarización. No, Keiichi, no puedes donar. Aunque mira, esto de acá, Keiichi, déjame contarte que este es un tema un poquito debatible, porque te diría en principio que no, si que tienes obviamente herederos, pues, ¿no? Pero he visto casos en que el notario sí me ha aceptado una donación, y era porque era un joven, ¿no? Así como tú, ¿no? Eres joven, y tú, como tienes la capacidad, por ejemplo, yo te veo a ti, Keiichi, y digo, bueno, eres un chico que se dedica a bienes raíces, y obviamente, pues, ¿no? Actualmente tendré una propiedad, pero tiene un proyecto de vida extraordinario, ¿no? Él va a crecer y va a obtener más propiedades, ¿no? Y no va a tener problemas. Y es bajo ese criterio que el notario aceptó, porque vio a la persona que era una persona joven, no tenía hijos en ese momento y tenía la capacidad de adquirir más bienes porque era joven, ¿no? Y tenía un buen trabajo y lo conocía aparte, ¿no? O sea que sí. A Angelo, ver, me ¿qué dice acá avisas, aquí hay Javier? unas preguntas más A y ver, para Lidia leértelas, me dice una pregunta. confirmas. Si compré una casa a 100.000 y así dice en mi minuta y luego la vendo a 150.000, ¿yo como vendedora debería pagar impuestos sobre los 50.000 que gané? Sí, claro, pues un impuesto a la ganancia, como mencioné, ¿no? La renta de segunda categoría, sobre tu ganancia, netamente. También nos pregunta Lidia, ¿tanto minuta y escritura pública se hace el mismo día? No, no necesariamente Lidia, porque como te digo, la minuta puede ser hecha en la misma notaría o tú vas, por ejemplo, porque muchas notarías tienen carga, ¿ya? Tienen carga y te citan incluso, ¿no? ¿Sabe qué? Usted venga acá una semana, venga a tal fecha. Entonces tú vas con un abogado particular para que te haga la minuta, obviamente te haga la minuta, tú ya llevas todos los documentos y en la minuta y en la escritura, y en la notaría solamente irías a elevar la escritura pública, ¿no? No hay problema que sea en el mismo o en diferente fecha, Lidia. Pero lo recomendable es obviamente elevarlo lo más pronto posible, ¿no? Dice Javier Romero Jurado nos pregunta, Ángelo, ¿qué cuidados debería tener el comprador para no caer en manos de estafadores que pudieran vender la misma propiedad de varias compras? Ya bueno, de cajón yo diría un bloqueo registral, ¿no? Si tú, por ejemplo, no has investigado a la persona que te va a vender la propiedad, pues no has visto sus antecedentes, porque tú deberías de investigar, obviamente, que te va a vender la propiedad. Si es una persona, no sé, pues, que está con denuncia, con pleitos, es estafador y tiene, por ejemplo, esa carga detrás de él, obviamente, pues lo que hago es, pucha, si me va a vender esa propiedad, un bloqueo registral, pues, ¿no? Voy a la notaría con la minuta, le digo al notario, ¿sabe qué? Con la parte vamos a bloquear, voy a comprar la propiedad yo, entonces bloqueo esta propiedad, ¿no? Entonces, al momento, el efecto de este bloqueo registral es que en registros públicos va a aparecer una anotación que hay un bloqueo registral y que hay una compra-venta en camino, por así decirlo, a favor de mí, ¿no? Y eso me asegura, obviamente, que no le vendo a otra persona. Ya. Acá hay una buena pregunta que hace Giancarlo, como siempre Giancarlo está en todas. Giancarlo Tisno dice, Ángelo, en una compraventa de derechos y acciones de un terreno matriz, ¿debe estipular las dimensiones y área del terreno? No, pues, no. De cajón yo te digo que no, pero lo he visto. Se supone que nosotros, por ejemplo, esta es una matrilla, este es un terreno, y sobre todo siempre se ven los rústicos, ¿ya? Tenemos esto de acá. Digamos que una persona, solo es un propietario, ¿no? Tiene el 100% esta persona y te dice a ti, ¿sabes qué? Te voy a vender un pequeño porcentaje que equivale, ¿no? Porque ellos internamente ya te hablan
¿De cuánto es lo que equivale? ¿No? Yo te voy a vender a ti 300 metros cuadrados y te lo voy a vender acá, te dice. Acá, tú vas a estar acá. Y esto digamos que equivale a 5%. Pero en teoría, pues no diríamos que son 200 metros cuadrados, vamos a decirlo así. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprar 200 metros cuadrados y un porcentaje? Básicamente es que cuando te venden área determinada, esa escritura no ingresa a registros públicos porque no está independizada para empezar. Si te venden el porcentaje, ingresa a registros públicos. Tú serías copropietario. Acá viene el taller. Tú eres copropietario, no de esto de acá, ojo, de lo que se está vendiendo. Tú eres copropietario del todo. O sea, en teoría, yo te hablo en teoría, tú eres copropietario del todo. En su momento, por ejemplo, puede haber un problema y tú puedes llegar a tu propiedad que estaba situada acá, tú puedes llegar al otro extremo, ¿no? Es un tema también de confianza, porque sí, yo tengo, por ejemplo, clientes que he hecho cuánto, 20 ventas de acciones y derechos, y yo, obviamente, a quien va a comprar la propiedad, yo le explico, ya si no, yo a la señora también, a la vendedora, yo le explico cómo es la cuestión, cómo está manejando todo ello. Bueno, es una persona responsable, y es una persona de edad también, pues, ¿no? Con experiencia. Y me dice, sí, no, está situado, estoy vendiendo así, lotes tras lotes, que yo tengo allá arriba en Calana, me dice, no, estoy vendiendo tanto porcentaje, y todo esto acá ingresa a registros públicos, ¿no? Y en la partida matriz vas a aparecer como copropietario. Bueno, la diferencia entre ambas es de que cuando tú llevas a registros públicos obtienes, por ejemplo, derechos crediticios, ¿no? Hipoteca, pues sacar una hipoteca y todo ello, ¿no? Eso es básicamente, no, y lo que decía Giancarlo, no se puede colocar. He visto que colocan, por ejemplo, en una cláusula, pero la llaman, la titulan como, ¿cómo le titulan? Cláusula no registral, creo que no me equivoco. Cláusula no registral, algo así es el título que le ponen a una cláusula, en el cual indican lo que tú mencionas, Giancarlo, ¿no? Le indican, por ejemplo, a cuánto equivale 200 metros cuadrados y le ponen los linderos. Obviamente, cuando dice cláusula no registral, eso no tiene valor alguno, ¿eh? Eso no tiene valor alguno. O sea, está ahí, por eso dice que la cláusula misma indica no registral, pero no tiene valor alguno que te coloquen, ¿no? Porque en sí, cuando tú compras acciones y derechos, tú estás comprando sobre la totalidad, ¿no? Eres copropietario. Bueno, a ver otro. Livia nos dice, si voy a comprar una propiedad, ¿debería ser un bloqueo y un contrato de arras? Sí. Obviamente, pues si es que el contrato de arras te va a servir si es que tú no tienes el dinero en estos momentos, pues no sea la totalidad. El contrato de arras es básicamente una seña que a futuro o en un tiempo, bueno, determinado, en un tiempo determinado, yo te voy a completar el restante, ¿no? Te voy a completar lo que estamos quedando, es un contrato preparatorio, ¿no? Que posterior se va a realizar un contrato definitivo de compra-venta y cuyo efecto tiene efectos penales, ¿no? Hay un efecto penal obviamente para ambas partes por incumplimiento, ¿no? Y claro, sí, si tú gustas lidia, puedes hacer, ¿no? Un bloqueo, un contrato de arras, ¿no? Ya tú tienes que verte y manejar ahí y asesorarte también, ¿no? Cada caso es especial, ¿no? No todos los casos son iguales. Jesús Bailón nos indica, ¿cuánto tiempo demora la elevación de la compra de una propiedad a registros públicos? Mira, Jesús, te voy a hablar de un antes y un después, obviamente, de esta cuestión de la pandemia. Antes de esto, el registrador pues tenía como máximo 7 días para inscribirlo, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, yo tengo una compra-venta de hace, ¿cuánto? Un mes y medio, pero es por acciones y derechos, ¿no? Fue en su momento de forma presencial y hasta el momento ni siquiera está en calificación, está en observación, no, está en proceso, el Estado está en proceso. O sea, no ha entrado ni a calificación ni nada. O sea, acá yo no te podría especificar, no ahora, sino bajo esta situación no te podría decir una fecha cierta. Bueno, Lidia nos pregunta, ¿puedo vender una propiedad solo con minuta o necesariamente debe estar en registro público? O bueno, si yo te voy a comprar la propiedad, yo obviamente te voy a exigir llegar a registros públicos, pues, porque esta propiedad tú la puedes vender a cualquier persona, y menos si es que yo la compro y no tomo posesión de ella porque no sé, pues yo vivo en otro lado y la quiero a futuro, no, yo no te compraría la propiedad. Necesariamente yo te exigiría ingresar a registros públicos, ¿no? Para gozar de derechos. Incluso para gozar del tema de este bono, hay un bono de techo propio, si no me equivoco, por construcción en sitio propio. Obviamente, ¿qué es lo que te pide esta entidad? Te pide que tú tengas un predio inscrito en registros públicos, ¿no? Y una serie de más cosas, pero básicamente que tengas el predio inscrito.
te limita, obviamente, ¿no? Yo recomendaría siempre llegar a registros públicos por el principio de publicidad ante todo, ¿no? Ante las demás personas que quieran adquirir ese bien. Delfor nos pregunta, Delfor Salcedo Neira, en caso de las acciones y derechos, como solo figura el porcentaje acciones y derechos, internamente se tendría que hacer un plano interno poniendo las áreas de cada propietario y legalizarlo? Mm, mira, sí he visto lo que tú mencionas, he visto obviamente que hay algunos clientes que sí, ya, van internamente, un caso no me he visto que han hecho eso ahí, que internamente ya habían, los copropietarios se habían indicado y habían legalizado estos planos, indicando de que, ¿no? que cada uno le correspondía todo ello, ¿no? No sé qué tanta validez tenga en un futuro, pero, pero sí, porque esto se maneja internamente, como ya lo he mencionado del foresto, todas estas cuestiones lo hacen, por ejemplo, cuando aún está en proceso o quieren vender antes de sacar lo que es la habilitación urbana y luego lotizarlo y todo ello, ¿no? O sea, antes de independizarlo, ¿no? Te van asegurando acciones y derechos. O también área determinada, pues, ¿no? Giancarlo Ortiz nos dice, ¿cómo es el pago del autovalúo en esos casos si quiero revender ese terreno que compré en derechos y acciones? ¿Tengo que pagar el autovalúo de todo el terreno matriz o un porcentaje? Cualquier copropietario puede pagar el autovalúo, gracias, Ángelo. Mira, Giancarlo, obviamente cuando tú ya has adquirido un predio, pues ya sea la totalidad o ya sea por acciones y derechos, lo que tú tienes que hacer con el testimonio que le mencioné, que es el título de propiedad equivalente, tú te vas a la municipalidad correspondiente donde queda ubicado este predio y ese es el descargo de propiedad. Cuando es la totalidad, obviamente, sobre todo ellos te hacen el descargo de propiedad y te crean un nuevo autovalúo para que tú vayas a pagar, ¿no? El próximo año, ¿no? El HR y el PU. Cuando es acciones y derechos, he visto que hacen un desmembramiento del porcentaje, ¿no? Si la persona tenía 100%, hacen un desmembramiento del 5% en otro autovalúo y tú te toca corresponder pagar ese porcentaje, ¿no? Pero si tú en el mismo año, por ejemplo, yo lo compro por ejemplo acá un porcentaje, 5% el día de hoy, y yo lo quiero vender pues en noviembre, y me dice, oye Ángelo, pero pucha, la municipalidad, ¿cómo me va a cobrar si lo he adquirido, he hecho mi descargo de propiedad, pero ya está pagada? Que obviamente cuando la señora que me vende a mí hoy día pagó todo el 2020, tienes que ir a pagar con ese autovalúo. No, no hay problema si no has hecho el descargo de propiedad correspondiente, porque la señora en su momento ya pagó por todo el 2020, recuerden eso. O sea, tú tienes que solicitarle en un momento el original y la copia y tú le devuelves, obviamente luego, solamente para presentarle al notario, ¿no? Que en su momento ha sido cancelado, esa propiedad está cancelada todo el año 2020. A ver, Elmer Palacio nos hace una pregunta. Si una inmobiliaria compra el 17% de las acciones y derechos de un terreno matriz, luego la inmobiliaria lotiza, vende y en registros públicos te da un porcentaje, ¿es dable comprar después la propietaria da en hipoteca sus acciones? ¿Esa hipoteca afecta a los que compraron a la inmobiliaria? Como no, ya, hay que tener en cuenta que cada uno es responsable de sus acciones y derechos. ¿Ah? No es por el hecho de que, por ejemplo, yo compro un 10% y yo, por ejemplo, lo doy, ¿no? En garantía y luego me graban a mí mi porcentaje, lo que se graba, obviamente, ¿no? Obviamente no afecta a los demás copropietarios, ¿no? Lo que yo hago con mi porcentaje, yo lo puedo vender, no es necesario que pida permiso a algún otro copropietario. El detalle sería solamente informarles que yo voy a vender, nada más, pero yo puedo disponer de ello. En cualquier momento yo puedo disponer, como también grabar, pero mi porcentaje, no se graba lo de lo demás. Ya, a ver. ¿Qué dice acá? Bueno, creo que no hay más preguntas, chicos. Angelo, aquí hay una pregunta. Allá, Lidia pregunta. Ángelo, ¿qué especialidad tienes? Bueno, Lidia, lo que me estoy especializando por ahora es todo lo que es contratos, ¿ya? Llevo 3 años realizando contratos y obviamente no, hay una experiencia en estos tiempos, todo lo que es compra-venta, ha habido situaciones, ¿no? Compra-venta, donación, anticipo, todo, mire,
Todo lo que mencioné en su momento lo he realizado menos un acto, que es la permuta. Nunca he realizado una permuta, no le mentiría. Teoría sí, se podría realizar, sí, obviamente, porque tenemos la teoría, ya sabemos manejar cómo podríamos realizar, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, ¿cuándo te diría? Un 50% de lo que es compra-venta, lo que se maneja actualmente en el mercado, la figura de la donación en segundo puesto, el anticipo en tercer puesto, y en cuarto puesto la dación en pago, ¿no? Son las figuras más recurrentes para el traslado de dominio en un contrato, ¿no? Porque ahora pues hay otras figuras también de traslado, pues tenemos lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, tenemos también lo que es la sucesión que está la herencia y todo ello, ¿no? Son formas de adquirir propiedad. Pero un momento, voy a tomar un poquito de agua, que la garganta. Acá hay una pregunta de Cleo. Otra pregunta. Sí. Buenas noches. ¿Afecta el precio de la propiedad si la casa no cuenta con declaratoria de fábrica, tomando en cuenta que la casa es de 30 años de antigüedad? ¿Habría algún problema con comprar una propiedad? Como afecta el precio de la propiedad si la casa no cuenta con declaratoria de fábrica. No. En sí, mire, en los casos que he visto, ¿cómo le diría? Pues el 10% tiene declaratoria de fábrica. Somos informales, ¿ya? Esa es la verdad. Nadie se preocupa por haber realizado una declaratoria de fábrica de toda la construcción que tienen dentro de la misma, ¿no? Solo había un 10%. Entonces, ¿en qué se basa la gente? Bueno, mejor dicho, el notario, para ponerte el estimado del precio, ¿no? Que es muchas veces lo que dice el autovalúo. La estimación, la tasación que le da la municipalidad a tu bien. Obviamente, la municipalidad, no sé si de forma anual, pero sí lo hace de alguna forma, va subiendo. Cada año sube, por ejemplo, el valor de tu propiedad. E incluso cuando en el PU menciona, por ejemplo, las características, si es un terreno, si hay construcción, e incluso, por ejemplo, hay un disgregamiento del valor del terreno en un ítem, el valor de la construcción en otro ítem. Y el total, luego de todo ello, te da un total. Y por ello es la compra-venta, ¿no? Porque muchas veces me dicen, oye, doctor, me dicen, quiero comprar una propiedad, pero el detalle va en que es una casa antigua, ¿no? Es prácticamente para demolerla. ¿Tendría algún problema en si que la compro al ras, ¿no? Lo que es el autovalúo. Sí, no, no hay problema. Pero obviamente sí, tú cuando obviamente tú ya quieres la propiedad, sí tiene que ser tu declaratoria de fábrica, ¿no? Porque es un prerequisito si es que en algún momento pues tú quieres independizarlo, tal vez la propiedad, ¿no? A ver, otra pregunta. Otra pregunta. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Cómo se puede hacer cuando tienes un terreno por más de 40 años y hasta el momento todavía no se ha resuelto el tema de un juicio y no entregan el título de propiedad? Tendríamos que ver de qué tema de juicio te refieres. No te podría especular muchas cosas en ese sentido, ¿no? Es muy amplia tu pregunta. Si tienes 40 años, yo estimo que es una prescripción adquisitiva que estés siguiendo, ¿no? Y no entregan el título de propiedad. Pero al momento de que tú ya en título de propiedad, no sé si te refieres a la prescripción adquisitiva, ¿no? Es un tema ahí un poquito suelto, ¿no? No te podría dar respuesta, ¿no? Con respecto a los impuestos de más de 10 UITs, ¿qué están inafectas? ¿Podría dar un ejemplo? No entendí bien. Respecto a los impuestos de más de 10. Ah, ya, de la alcabala, ¿te refieres a la alcabala? Ya, mira, la inafectación de la alcabala es, por ejemplo, la norma te dice 10 UITs están inafectas. Estas 10 UITs actualmente, año 2020, porque recordemos que la UIT sube cada año, entonces la fórmula siempre va a ser 10 UITs. Pero entonces, hablando en la actualidad, la UIT es 4.300, ¿no? Entonces, esto equivale a 43.000 soles. Entonces, pues, si te dice que lo que exceda de las 10 UITs, tú vas a pagar el 3% de lo excedente. Entonces, pues si yo compro una propiedad a 40.000 soles, ¿pagaría el alcabala? No pago, pues no, porque obviamente no supera este límite. Pero si yo lo compro a 50, supero los 43.000 soles que me dicen, ¿no? De inafectación. Entonces, si yo supero, lo que supere nada más, no vas a que vas a pagar todo, lo que supere, que sería, si es de 50.000 soles la compra, lo que supere sería 7.000 soles. De esos 7.000 soles, el 3% tú vas a pagar.
Dice Lidia, nos pregunta, Ángelo, tengo un amigo que tiene unos aires y desea construir y desea que le ayude a financiar ese proyecto. ¿Qué tipo de contrato debería hacer yo con él? Bueno, un contrato de asociación en participación, pues, ¿no? Ese es de cajón. Te asocias con él para repartirte las utilidades posteriormente, pues. Él mismo nos comenta, acá en Caraballo no suben, bajan. Bueno, ya depende de cada municipalidad también, ¿no? Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas. A ver, vamos a revisar. Sí, pues, no hay más preguntas, chicos. Si no hay más preguntas, bueno, les quiero comentar que el domingo voy a dar un taller más es amplio. Vamos a hablar en el taller netamente de todo lo que es la compra-venta, porque lo que hemos dado acá es simplemente un pequeño resumen. Vamos a hablar casos, casuísticas, les voy a enseñar partidas, les vamos a hablar sobre la servidumbre, sobre el usufructo, vamos a hablar sobre las hipotecas, vamos a hablar sobre la compra-venta con pacto retroventa, reserva de propiedad, vamos a hablar sobre el bloqueo registral, vamos a hablar, por ejemplo, del contrato preparatorio, lo que mencionamos con Lidia, lo vamos a hablar. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el contrato? ¿No? Por ejemplo, he tenido un caso de que sí es un contrato preparatorio, pero no se finalizó. La otra parte no lo perfeccionó, por así decirlo. Ya estaba firmado y todo, ¿no? Se había pactado, pero el detalle era que tenía un derecho de habitación inscrita, ¿no? Ya había un problema, obviamente, para quien compra, ¿no? Estaba ahí en veremos, ¿no? Y había un problema, ¿no? Vamos a ver también lo que es el poder por escritura pública, poder general y especial. ¿Para qué sirve el poder, no? Muchas, por ejemplo, les cuento un casito. Eh, tenía bueno, me contactó una señora de Santiago, creo, no sé en qué parte de Chile estaba, y me dice, ¿sabes qué? Me cuenta su caso, ¿no? Este, soy copropietaria con mi pareja, bueno, mi expareja, tengo una propiedad en Tacna, me dice, ¿no? Somos copropiedad, somos solteros, la hemos adquirido, hemos culminado la relación y obviamente usted sabe, pues, ¿no? Cuando ya se culmina la relación, viene el tema de la propiedad, del dinero y todo ello. Entonces me dice, ¿sabes qué, Angelo? Yo eh, quiero la propiedad para mí, pero el señor me dice que me quiere dar, pero el detalle es que no quiere venir tampoco a Tacna, ¿no? ¿Cómo hago, no? Entonces, en su momento, ¿no? Yo le mandé un modelo de un poder, obviamente, para que ella misma pueda venderse o incluso autodonarse en su momento a la propiedad con un poder, ¿no? Eso ya es un proceso en el consulado y todo ello, ¿no? Pero es básicamente para lo que sirve, es un tema de representación, el poder. Representa a la persona. En ese taller vamos a hablar también de todo esto de acá que se viene dando, los impuestos, inafectaciones de cada uno, porque hay más inafectaciones, por ejemplo, en renta de segunda categoría, en la alcabala. Vamos a hablar también con respecto a esta figura de las servidumbres también, vamos a hablar. Bueno, ya mencioné el contrato de arras y todo ello, ¿no? Y también les voy a dar, en este taller les voy a dar un contrato de compra-venta, les voy a dar un contrato preparatorio para que ustedes tengan de modelo y un poder, una minuta de un poder por escritura pública, ¿no? Para que ustedes lo tengan, lo manejen y obviamente todo este taller que voy a dar es básicamente lo que se maneja actualmente y ustedes puedan ver qué contrato en su momento poder usar, ¿no? En alguna situación. Si quiero comprar, qué riesgo, mejorar un contrato preparatorio, cómo aseguro una venta y todo ello. Por eso les recomiendo que se inscriban. Hasta el día viernes el taller va a costar 40 soles. Lo voy a dictar el día domingo a las 10 de la mañana. Va a ser por Meet. Y el sábado y domingo va a ser a 50 soles. O de preventa está el viernes, es de 40 soles. Así que les recomiendo, chicos, que se inscriban para obviamente ya ahí me pueden consultar todo, ¿no? Vamos a demorar lo que tengamos que demorar hasta que todos despejen sus dudas con respecto al contrato de compra-venta y lo que he mencionado, ¿no? Bueno, chicos, a ver, ¿alguna otra pregunta para cerrar la noche? Pago impuestos y Elmer, bueno, acá dice, Elmer refiere, pago impuesto si compré un terreno a 45,000 soles. Yo hoy decido vender a 30,000 soles. Pago impuesto a la SUNAT. Obviamente que en teoría no pagas, pues no, no pagas. No pagas, ¿por qué? Porque, como lo había mencionado, el impuesto básicamente grava la ganancia. O sea, si tú no ganas nada, obviamente, ¿qué vas a pagar? Por favor, no, no pagarías nada, pues. Pero obviamente no es recomendable, pues, ¿no? ¿Quién compra una propiedad? Pasa, por ejemplo, ¿no? Compras una propiedad 2010
la vende hasta el 2020 en menos precio, ¿no te parece algo sospechoso? ¿No crees que la SUNAT intervendría? ¿No crees que ella te meterías en problemas en vano? Yo no lo recomiendo, ¿ya? Yo no lo recomiendo porque en sí, el tema de bienes raíces, ya desde un ámbito así, global, viéndolo todo, es que tú tienes que manejar y pagar tu impuesto, ¿no? No puedes ser, y no solamente lo digo yo, creo que lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo, los gestores o todas las personas que dan cursos, te lo dicen, ¿no? Paga tu impuesto, porque en este mundo obviamente no estamos hablando pues de la mezquindad, ¿no? Paga, tienes que contratar a tu abogado, contrata, si tienes que págale, tu contador, tu ingeniero, tienes que hacer así. De igual forma los impuestos, tienes que hacerlo así, porque si tú no haces, a futuro, ¿no? Porque como tú vas a realizar varios proyectos y como ya sabemos, eh, te van a fiscalizar en algún momento por la cantidad de dinero que estás moviendo. Pero no, pues obviamente tú, como has sido precavido, has pagado tus impuestos, llevas tus contratos, es evitar problemas, ¿no? Tú vas sin nervios, vas a la SUNAT y sustentas todito, con todos tus contratos, todo en regla y todo ok, ¿no? No te metes en problemas. Pero si vas obviamente con este tema de que no pagas tus impuestos, no pagas tus intereses, tus impuestos de tus intereses, no tienes contratos o haces documentos sin legalizar, cosas así, y obviamente vas a tener problemas a futuro, pero y obviamente se trata de no tenerlo, pero se trata de ganar, ganar, ganar. Bueno, líder menciona, el contrato de retroventa es factible usarlo sin un... Bueno, el contrato de retroventa lo vamos a hablar y vamos a hablar en el taller también, porque es importante y es lo más... He visto que lo están manejando mucho, es un manoseo también el contrato de retroventa, lo desnaturaliza en su momento, pero así que ya saben chicos, los invito al taller, los invito el día domingo, así que si están interesados por favor me escriben al WhatsApp, se escriben al WhatsApp para, para darles obviamente el número de cuentas o mi YAPE para hacer el depósito y agregarlos al grupo, ¿no? Bueno chicos, ya como no hay más preguntas, bueno, ¿qué es Elmer? Es que no suben los terrenos en Caraballo y es una plata que está durmiendo y me necesitan para invertir. Bueno, sí, tiene razón Elmer. Bueno, si no hay más preguntas chicos, creo que ya sería todo con respecto a estos contratos, el contrato de compra-venta. Eh, bueno, Cleo, creo que ya culminamos, no hay más preguntas. Sí, justamente estoy Nos atento. Acá hay despedimos. una pregunta, Ángelo, la última. Ángelo, ¿escuchas? Ángelo, Fíjate con el Ahí vamos a. Ángelo, ¿escuchas? Ya. Bueno, igual, Abel, tu pregunta se lo voy a mandar a Ángelo y te voy a enviar la respuesta, pues. Entonces, Ángelo, de verdad, A ver, muchas gracias y es un gusto y un placer escucharte. Hoy hemos reafirmado y aprendido más sobre la compra-venta. Sé que es un tema bien amplio y la verdad, pues hay mucho por aprender, no todo lo sabemos. Y de verdad, pues tu taller yo he asistido también, recomendado para cualquiera que quiera asistir, recomendado también. Y de verdad, muchas gracias, Ángelo. Y de verdad, pues, gracias por compartir. Espero sigamos haciendo este negocio y tú estás yendo ya en las grandes ligas. Ahí comparte tu página en el grupo de Facebook, grupo de WhatsApp para que todos conozcan tu trabajo. Sí, cierto, cierto, chicos. Mi grupo bueno, mi página de Facebook es Angelo Laime, tengo canal en YouTube, tengo en Instagram y bueno, incursionando un poco en TikTok también como Angelo Laime, ¿no? Agrégueme también al WhatsApp 952-54-43-12. Consultas a nivel nacional ya. También quiero agradecer a todos los compañeros que me han contratado para asesorarlos. Ha habido varios chicos que me han llamado de Lima, Moquegua, para asesorarlos en sus proyectos, revisar sus contratos, ¿no? Como básicamente tengo experiencia en contratos, revisarlo, ¿no? La viabilidad, a veces hay algunas clausulitas que no están claras y obviamente, pues, ¿no? Invierten su dinero, obviamente, para estar seguros, pues, ¿no? Gracias a todos, chicos. Gracias, Cleo, por darme la ventana para poder aportar un poco de valor a todos los chicos que están emprendiendo en bienes raíces y invitarlos nuevamente al curso porque es un curso donde vas a salir a ganar sí o sí, vas a ganar sí o sí.